Javier caminaba de regreso del cementerio, sus pasos resonando en el sendero de piedra, cada eco marcando su soledad. Se envolvía en un pesado manto de melancolía que parecía cargar sobre sus hombros, oscureciendo su percepción del mundo que lo rodeaba. Era un día marcado por el doloroso recuerdo de un triste aniversario. Hacía 3 años desde que su amada esposa, Isabel, había partido de este mundo, cuya sonrisa tenía el poder de iluminar los días más grises y cuya bondad resonaba en los corazones de todos aquellos que tuvieron el placer de conocerla. La belleza de Isabel trascendía lo meramente físico, residía en la dulzura y el resplandor que emanaba de su alma, dejando una marca indeleble en la memoria de quienes la conocieron. Con cada paso, Javier se veía asaltado por un dolor profundo que el tiempo parecía rehusar a aliviar, preguntándose por qué la vida a menudo se llevaba a los seres más luminosos y dejaba tras de sí un vacío que parecía insuperable. El amor que Javier sentía por Isabel era de aquellos que parecen sacados de un cuento de hadas, donde cada instante compartido se convertía en un tesoro preciado y cada mirada compartida era una promesa de un siempre juntos. Entre ellos, las discusiones eran prácticamente inexistentes. Incluso en los raros momentos de desacuerdo, siempre encontraban la forma de rodearse de comprensión y empatía, entrelazándose en un abrazo de respeto mutuo y amor profundo. Isabel exhibía una sabiduría que parecía superar su juventud y una claridad espiritual que marcaba su forma de interpretar el mundo y abordar la vida. A la temprana edad de 23 años, cuando supieron que esperaban un hijo, se sintieron envueltos por una oleada de felicidad que prometía un futuro repleto de risas, enseñanzas y un amor que crecería exponencialmente. Durante el embarazo, Javier se volcó en el cuidado de su mujer con una ternura y atención excepcionales, esforzándose por satisfacer cada necesidad y cada antojo, y asegurándose de que cada momento de descanso de Isabel fuera tan confortable y placentero como fuera posible. La expectativa por la llegada de su hija se palpaba en cada esquina de su hogar, impregnaba todas sus conversaciones y colmaba cada uno de sus sueños. Cuando finalmente llegó el momento del parto, Javier, llevando en su pecho un corazón rebosante de sentimientos encontrados, acompañó a Isabel a la sala de maternidad. Las últimas palabras que intercambiaron, saturadas de amor y esperanza, quedaron grabadas en la memoria de Javier: «Quédate tranquilo, amor. Todo va a salir bien», le aseguró Isabel, intentando sonreír a pesar del dolor y la incertidumbre que el parto conlleva. «Cariño, te llevo en mi corazón», le respondió Javier, tratando de transmitirle toda la fuerza y el amor que sentía por ella. Javier pasó la noche en una montaña rusa emocional, consumido por la ansiedad y la esperanza, y por el deseo abrumador de aliviar cualquier dolor que Isabel pudiera estar sintiendo. El anuncio del nacimiento de su hija irrumpió como un haz de luz en la oscuridad, un momento de júbilo puro que desafortunadamente se vio abruptamente ensombrecido por un cruel giro del destino. La trágica y repentina pérdida de Isabel sumió al hombre en un profundo abismo de desesperación y dolor, dejándolo frente a un futuro que había cambiado irremediablemente. En ese momento crítico, ni siquiera las disculpas del médico podían brindarle algún consuelo. La vida y la muerte se habían entrelazado de manera brutal, y ahora Javier, junto con su recién nacida hija, se encontraba navegando por un tormentoso mar de duelo. A pesar del dolor inmenso, el recuerdo luminoso de Isabel seguía siendo una guía constante para ambos, una luz que, aunque apagada, continuaría iluminando sus caminos. Tras una meticulosa investigación, se determinó que no había evidencia suficiente para acusar de negligencia médica. Aunque devastado, Javier no tenía intención de seguir un camino de represalias legales, su corazón estaba demasiado herido y su espíritu demasiado fatigado para embarcarse en litigios. En esos momentos oscuros, la presencia de su hija, María, era la única luz que lo mantenía a flote, evitando que se hundiera completamente en la desolación. El amor y el cuidado que dedicaba a su pequeña le proporcionaban algo de consuelo,
A pesar de que las responsabilidades con el negocio familiar requerían su atención y no le permitían distanciarse demasiado de sus obligaciones. Afortunadamente, la llegada de su madre, doña Mariana, desde otra ciudad para ayudar con el cuidado de María, sumada a las frecuentes visitas de los padres de Isabel, garantizaban que la niña creciera en un entorno repleto de amor y atención. Estos lazos familiares ofrecían a Javier el aporte emocional necesario para enfrentar cada día, asegurando que María estuviera rodeada del afecto que su madre habría deseado para ella. En el tercer aniversario de la partida de Isabel, que coincidía con el cumpleaños de su hija María, Javier se encontraba reflexionando sobre cómo el dolor y la alegría se entrelazaban en esas dos fechas tan significativas, ahora inseparables en su calendario y su corazón. Con el paso del tiempo, el dolor agudo por la pérdida de Isabel había comenzado a atenuarse, aunque su ausencia seguía siendo profundamente sentida. Su familia y amigos cercanos, observando su prolongado luto, empezaron a sugerir que debería dar paso a nuevas oportunidades en su vida amorosa. Argumentaban que, siendo aún joven, Javier no debería pasar su vida en soledad y que María se beneficiaría enormemente de tener una figura materna. A pesar de la insistencia, especialmente de su madre, Javier encontraba difícil la idea de compartir su vida con alguien que no fuera Isabel. Su recuerdo aún ocupaba un lugar preeminente en su corazón, y la idea de involucrarse con otra mujer le parecía casi una traición a su amor perdido. Sin embargo, la vida a menudo reserva sorpresas inesperadas. Un día, una joven llamada Alejandra se presentó en su empresa solicitando el puesto de secretaria. Durante la entrevista, algo en ella, su actitud positiva, su inteligencia y su calidez, llamó poderosamente la atención del hombre. Decidió ofrecerle el trabajo, y un mes más tarde, un viaje de negocios programado los unió aún más. La presencia constante de Alejandra, su sonrisa radiante y su disposición empática, empezaron a reavivar en Javier sentimientos que creía extinguidos. Este nuevo vínculo pareció suavizar aún más el dolor de su pasado, permitiéndole, por primera vez desde la muerte de Isabel, mirar hacia el futuro con esperanza y sin que su memoria eclipsara cada uno de sus pensamientos. Javier se encontraba sorprendido cada vez que se descubría pensando en Alejandra, quien no escondía su creciente afecto por él. La química entre ellos era palpable, y una noche durante el viaje de negocios, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Regresaron de ese viaje no solo como colegas, sino como una pareja, suscitando rumores y especulaciones entre los empleados de la empresa. Alejandra, considerada por muchos como ambiciosa, no se dejaba afectar por los murmullos a su alrededor. Su enfoque estaba puesto firmemente en un futuro en el cual aspiraba a ser no solo la compañera de Javier, un destacado hombre de negocios, sino su esposa. ¿Y si no llega a casarse contigo?, preguntaba su amiga Clara con cierto escepticismo. «¿Cómo no va a hacerlo?», respondió Alejandra con una sonrisa astuta. «Me mira como si fuera un cachorro enamorado», aseguró con confianza. «No, Clarita, Javier ya es mío completamente. Mío. Ya he conocido a su madre y a su hija». «¿No te preocupa que tenga una hija?», Clara continuó indagando, señalando que ser madrastra de María podría ser una gran responsabilidad. «Oh, por favor, encontraré la manera de manejarlo», replicó Alejandra con un tono despreocupado y una mirada de fastidio. «Además, la niña tiene niñeras y sus abuelas. No es como si tuviera que dedicarle todo mi tiempo». «Claro», asintió Clara, «y más adelante tendrás tus propios hijos. O tal vez los familiares se lleven a María, eso sería ideal», sonrió Alejandra. «Pero por ahora no tengo planes de tener hijos. Quiero vivir para mí misma por un tiempo». Así eran los planes de Alejandra para el futuro. Por su parte, Javier, revitalizado por su nuevo amor, también comenzaba a hacer planes. Pensaba que finalmente su hija María tendría una figura materna en su vida. Se estaba a punto de casar con Alejandra, y la única voz de cautela era la de su madre.
Hijo, te recomendaría que te tomes tu tiempo, aconsejaba doña Mariana, eligiendo sus palabras con cuidado cuando se enteró de que Javier ya había comprado un anillo de compromiso. Esa chica no me termina de convencer. ¿No te parece un poco falsa? Algo en ella no me parece sincero. Mamá, por favor, Javier negaba con la cabeza defendiendo a Alejandra, es una mujer maravillosa, atractiva, inteligente y se maneja muy bien en los eventos sociales. Simplemente no la conoces bien. No estoy segura, hijo. Ella ni siquiera parece interesarse por María, expresó su madre preocupada. Es cierto, he notado eso, admitió Javier, pero ella necesita tiempo para acostumbrarse a María, mamá. Además, tiene miedo de hacerle daño sin querer a una niña que crece sin su madre. Y sé que Alejandra no es Isabel. Sé que nunca encontraré a alguien como ella. Isabel era única. Tienes razón en eso, hijo, concedió la madre. Está bien, querido. Decide tú mismo, es tu vida. Y no mucho después se celebró la boda. El sol bañaba con su luz dorada los jardines meticulosamente cuidados de la antigua mansión, donde las rosas y los jazmines exhalaban un perfume embriagador que se mezclaba con la alegría palpable en el aire. La boda se había planificado con un gusto exquisito, reflejando la unión no solo de dos almas enamoradas, sino también de dos familias que celebraban con gran entusiasmo. La joven era el centro de todas las miradas, vestida en un traje nupcial de ensueño, con finas capas de tul y encaje que caían delicadamente alrededor de su figura. Parecía una visión etérea, una princesa salida de un cuento antiguo. Su cabello estaba recogido en un elegante moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas que resaltaban su belleza natural. A pesar del bullicio y la algarabía que la rodeaban, Alejandra se encontraba en un estado de calma serena. Su felicidad era tan profunda que no sentía la necesidad de expresarla con grandes gestos o palabras. En su rostro se dibujaba una sonrisa dulce, una sonrisa que hablaba de promesas de amor eterno y sueños compartidos. Sus ojos brillaban, no solo por el reflejo del sol, sino por el resplandor interno que emanaba de su corazón rebosante de amor. El novio, por su parte, no podía apartar la vista de ella. Su mirada estaba llena de admiración y gratitud, consciente de la suerte que tenía al unir su vida a la de Alejandra. A su lado, parecía tan emocionado como tranquilo, sabiendo que este era el comienzo de un nuevo capítulo, una aventura que emprenderían juntos, mano a mano. La ceremonia se llevó a cabo bajo un arco de flores naturales, con los suaves acordes de una melodía romántica que flotaba en el aire, acompañando cada uno de sus pasos hacia el altar. Los votos que intercambiaron fueron sencillos pero significativos, pronunciados con una sinceridad que tocaba el corazón de todos los presentes. Cuando finalmente se declaró su unión y se selló con un beso lleno de amor y promesa, los aplausos y vítores de los invitados resonaron a través de los jardines. La recién casada, aun con su sonrisa dulce y serena, sentía que su corazón estaba a punto de estallar de alegría. En ese momento, rodeada de amor y belleza, sabía que no había lugar en el mundo en el que preferiría estar. Habían transcurrido 2 meses desde el día de la boda cuando, una tarde, Javier se encontró conversando con su socio de negocios. «Escucha, amigo», le decía el hombre con una sonrisa cómplice, «parece que has encontrado una buena esposa. No perdiste el tiempo después de conocerla, ¿eh?» «Sí, ese soy yo», respondió Javier entre risas, confiado en que su matrimonio con Alejandra sería exitoso. Durante los primeros días después de la boda, Alejandra se había sumergido en su nuevo papel con una dedicación que llenaba a Javier de esperanza y admiración. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno, cuidando cada detalle para que incluso María encontrara su plato favorito esperándola en la mesa. Estos pequeños gestos llenaban de gratitud y sorpresa los ojos de la niña, haciendo brillar su mañana.
Los fines de semana se convertían en pequeñas expediciones familiares, donde exploraban parques locales, visitaban museos y disfrutaban de festivales callejeros. Estos momentos juntos tejían un tapiz de recuerdos felices que Javier valoraba enormemente, sintiendo que finalmente comenzaba a vivir la vida familiar que tanto había anhelado. Alejandra, con su sonrisa encantadora y su risa contagiosa, parecía disfrutar genuinamente compartiendo estos momentos. Se involucraba activamente con María, participando en juegos y diálogos que empezaban a forjar un vínculo entre ellas, un lazo que, aunque todavía delicado, mostraba signos de fortalecerse con el tiempo. No obstante, a medida que las estaciones del año empezaban a cambiar, también lo hacía sutilmente la dinámica en la casa de Javier. A medida que se acercaba el primer aniversario de su unión, las mañanas en familia se volvían menos frecuentes. Alejandra comenzó a optar por quedarse en la cama hasta más tarde, dejando a Javier y a María solos en las rutinas matutinas, una señal que él empezaba a notar pero que aún no comprendía completamente. Los fines de semana, antes llenos de risas y exploraciones, se vaciaron lentamente, con la mujer mostrando un desinterés creciente en las actividades familiares, prefiriendo pasar tiempo en actividades solitarias o con amigos que su esposo apenas conocía. La transformación se hizo más evidente cuando Alejandra decidió dejar su trabajo, alegando necesitar un respiro y tiempo para sí misma. Su vida tomó un giro hacia un hedonismo que Javier no había anticipado. Los días de la mujer estaban ahora llenos de visitas a spas, sesiones de compras que duraban horas y noches que se desvanecían en la oscuridad de los clubes nocturnos, dejando a Javier y a María en un silencio repleto de preguntas sin respuesta. Su esposo, con la paciencia y la esperanza como únicos aliados, intentaba tender puentes, buscando en las cenizas de su relación los rescoldos de la mujer con la que se había casado. Pero cada intento de diálogo se encontraba con la indiferencia de Alejandra. Su risa, una vez música para sus oídos, se había convertido en un eco burlón de lo que una vez compartieron. La brecha entre sus mundos, apenas perceptible al principio, se había ensanchado hasta convertirse en un abismo con Javier de un lado, sosteniendo los fragmentos de un sueño familiar, y Alejandra en el otro, persiguiendo un espejismo de libertad y autoindulgencia que no dejaba espacio para los demás. Estoy todos los días en casa, puedo al menos divertirme de vez en cuando, era con lo que la mujer se defendía a menudo. Javier, en los momentos más silenciosos y solitarios de la noche, contemplaba el sombrío horizonte de su matrimonio, donde el pensamiento del divorcio se cernía como una tormenta distante, amenazante y real. Sin embargo, cada vez que este pensamiento tomaba forma, una mezcla de tristeza y renuencia lo invadía. No quería admitir que el sueño que había construido junto a Alejandra pudiera desmoronarse tan fácilmente. Se aferraba a la creencia, quizás nacida de la desesperación o del optimismo, de que la juventud de Alejandra era la raíz de su comportamiento errático. Con el tiempo, ella madurará, se decía a sí mismo, aferrándose a la esperanza de que la sabiduría vendría con los años y suavizaría los bordes afilados de su impulsividad. A pesar de la creciente distancia entre ellos, Javier no podía ignorar la extraña dualidad en el comportamiento de Alejandra hacia María. Aunque su esposa había construido un muro invisible, manteniendo su corazón y sus emociones a una distancia segura de la niña, no dejaba de cumplir con ciertos deberes que parecían surgir de un lugar de responsabilidad. Se tomaba el tiempo para sentarse con la niña, repasando el abecedario y los números, trazando las formas de las letras en hojas de papel que se dispersaban como semillas por la casa. Las noches en que el silencio llenaba la casa, Alejandra podía encontrarse leyéndole cuentos a María con su voz suave y melódica, tejiendo historias de magia y aventura. Un contraste marcado con la frialdad de sus interacciones cotidianas. Esta complejidad de su relación con María dejaba al hombre confundido, pero esperanzado de que en algún lugar dentro de Alejandra hubiera un anhelo de conexión y cuidado que podría extenderse, algún día, a su relación rota. Esta chispa de esperanza se avivaba al pensar en el futuro hijo que esperaban.
Javier abrigaba la ilusión de que la llegada de un nuevo ser, un lazo de sangre que uniera a Alejandra con la familia de una manera que María no había podido, traería un cambio. Imaginaba que la maternidad despertaría en su esposa un sentido, abrigaba la ilusión de que la llegada de un nuevo ser, un lazo de sangre que uniera a Alejandra con la familia de una manera que María no había podido, traería un cambio. Imaginaba que la maternidad despertaría en su esposa un sentido renovado de propósito y pertenencia que la haría reconsiderar sus prioridades y reavivar el amor y compromiso que alguna vez se prometieron. En estos pensamientos y esperanzas, Javier encontraba el consuelo necesario para enfrentar cada nuevo día, aferrándose a la posibilidad de un futuro donde los fragmentos de su familia rota pudieran de alguna manera volver a unirse. Sí, mi amor, sí, asentía Alejandra cuando hablaban de tener un bebé. Yo también quiero, pero Dios aún no me manda un niño y los médicos dicen que estoy bien, pero el embarazo nada que llega. Han pasado 3 años, tenemos que ir a la clínica a ver un doctor famoso, le comentó Javier. Tal vez él entienda qué pasa. Ella asintió, pero sonrió para sus adentros. El que inventó los anticonceptivos hormonales era un genio, pensaba, pero su esposo no tenía por qué saberlo. El giro inesperado en la vida de la pareja comenzó en una tarde ordinaria, con el hombre regresando a casa después de un día largo de trabajo. Las carreteras, habitualmente tranquilas a esa hora, escondían un peligro inminente. Un vehículo a gran velocidad se desvió inesperadamente provocando un choque catastrófico que dejó a Javier atrapado entre los retorcidos restos de su auto. Las sirenas de las ambulancias perforaron el silencio del crepúsculo mientras los equipos de emergencia trabajaban frenéticamente para liberarlo. La gravedad de sus heridas era evidente desde el principio, llevándolo rápidamente al borde de la vida y la muerte. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, con Javier luchando por su vida en una cama de hospital, rodeado de máquinas que zumbaban constantemente, monitoreando cada latido de su corazón, cada suspiro de sus pulmones. Alejandra, que hasta ese momento había vivido en su propio mundo de indulgencia y desinterés, se encontró sacudida por la brutal realidad del accidente. A pesar de sus secretos y sus distancias emocionales pasadas, se mantuvo vigilante, alternando turnos con la devota madre de Javier, doña Mariana. En esos largos días y noches de vigilia, Alejandra mostró un semblante de preocupación y dedicación que nadie había visto antes. Su presencia constante y sus cuidados meticulosos durante la recuperación de su esposo llevaron a doña Mariana a reconsiderar sus opiniones previas sobre la joven esposa de su hijo. La lucha de Javier contra la muerte culminó en un lento pero prometedor despertar del coma, un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto a su familia. Sin embargo, la alegría de su supervivencia se vio empañada por el diagnóstico devastador que recibieron. El pobre había quedado parapléjico debido a las lesiones en su columna vertebral. La noticia golpeó a todos como un puñetazo, un recordatorio cruel de que aunque había escapado de las garras de la muerte, su vida nunca volvería a ser la misma. La realidad de la paraplejía de Javier significaba que tendría que enfrentarse a un mundo completamente nuevo, uno en el que las cosas más básicas requerirían un esfuerzo monumental. No podía sentir ni mover nada por debajo de la cintura, una limitación que desafiaba su comprensión de sí mismo y su lugar en el mundo. En este nuevo capítulo de su vida, lleno de incertidumbre y desafíos, tanto Javier como Alejandra tendrían que navegar por un paisaje emocional y físico completamente alterado, buscando respuestas a preguntas que nunca pensaron que tendrían que hacerse. «Doctor, ¿de verdad no se puede hacer nada?», preguntaba Alejandra con lágrimas en los ojos. «Es un caso difícil, pero no hay que perder las esperanzas», respondió el doctor. «La columna vertebral está intacta y eso es lo más importante, pero hay un problema con las terminaciones nerviosas», se lamentó el doctor. «Necesita una buena rehabilitación, así que le recomendaré un buen especialista y esperemos que las cosas mejoren. Solo tiene que tener paciencia, ya que es un proceso largo».
¿Y cuánto tiempo se necesita?, indagó la mujer con miedo. Quizás 2 años, expresó inseguro. Debemos seguir avanzando por el camino correcto. Las palabras del médico no sirvieron de mucho para tranquilizar a Alejandra. Esperar, creer, seguir, pensaba angustiada. Todo lo que quiero es vivir aquí y ahora. ¿Cómo podía hacerlo ahora cuando su marido estaba en silla de ruedas? Sumado al hecho de que el negocio del hombre tenía inconvenientes, había pasado un mes desde que Javier volvió del hospital. Le llamaban de la empresa, preguntando con cautela qué hacer a continuación. Los socios estaban preocupados y los competidores estaban claramente muy contentos, pero él no planeaba rendirse tan fácilmente. Desde su cama, revisaba documentos y daba instrucciones por teléfono, pero se necesitaba un verdadero liderazgo. Fue entonces cuando decidió acudir a Alejandra, ya que trabajaba en la empresa y debía saberlo todo sobre dirigir el negocio. La mujer se sorprendió cuando se le informó de su nuevo cargo. Bueno, no le disgustaba la oferta. Dirigir el negocio sonaba bien. Claro, cariño, me encargaré de la empresa mientras tú te mejoras, aceptó Alejandra. Contrataron para Javier una ayudante. La anciana enfermera, llamada Carmen, sabía lo que hacía, así que el hombre estaba en buenas manos. Si te quedas sin hacer nada, no progresarás, le aclaró Carmen a Javier. Sabía que él podía recuperarse, así que le animaba en su proceso de rehabilitación. Javier también lo entendía, así que además de las sesiones con la fisioterapeuta que acudía a su casa, también hacía ejercicio por su cuenta. Empezó a levantar mancuernas y a hacer dominadas, y hasta le habían instalado una máquina especial. Pero no te excedas, le advirtió su fisioterapeuta con seriedad. A pesar de la advertencia, parecía que Javier había predicho su propio exceso de confianza. Un día, impulsado por un renovado pero imprudente ánimo, pensó que podía ponerse de pie por sí mismo. Este intento precipitado resultó en un movimiento torpe y Javier terminó cayendo de la cama al suelo. En esa posición vulnerable y confusa, fue encontrado por su hija de 6 años, María, quien solía estar siempre cerca, vigilante de su padre. «Papi», exclamó la niña alarmada al ver a su padre en el suelo. «¿Qué te pasó?», preguntó su voz teñida de preocupación. En ese momento, Carmen, que había ido a la cocina a preparar té para Javier, escuchó el grito y corrió hacia la habitación. Con esfuerzo, la anciana ayudó a Javier a levantarse y lo recostó nuevamente en la cama. Acto seguido, llamaron al médico para que lo examinara. «¿Por qué tanta prisa?», reprendió el doctor, claramente frustrado por la imprudencia de Javier. Después de ese incidente, las cosas se complicaron aún más. Había pasado 1 año desde la caída y Javier nunca logró recuperarse completamente. En ocasiones, la frustración por su condición lo abrumaba tanto que prefería aislarse, rechazando la compañía de cualquiera, excepto de su pequeña María, quien se mantenía como la única fuente de alegría en su vida. Su esposa, Alejandra, absorta en las exigencias del negocio, apenas tenía tiempo para visitarlo. Solo asomaba por la puerta de vez en cuando, y aunque Javier entendía la situación, no podía evitar sentir un dolor agudo en el corazón. Se preguntaba a menudo qué uso tendría ahora para Alejandra, ahora que estaba incapacitado. «No eres ningún discapacitado», le aseguraba a Ana, la nueva enfermera, intentando aliviar su desánimo. «Vamos a trabajar juntos y verás cómo mejora todo». Javier solo podía ofrecerle una sonrisa melancólica. «Ha pasado 1 año», murmuró, su voz cargada de resignación. «Quisiste correr demasiado pronto después de una lesión tan grave», respondió Ana con comprensión. Ana había llegado a la vida de Javier unos meses atrás, cuando un día Carmen se sintió indispuesta y llamó a su nieta para que la sustituyera. Como enfermera capacitada, Ana demostró ser excepcional en su labor y no tardó en asumir el cuidado de Javier permanentemente, con el consentimiento de su abuela.
Alejandra observaba con recelo a la joven y atractiva enfermera, pero no expresaba preocupación. Después de todo, su esposo ni siquiera podía levantarse por sí solo. Que le cambie los pañales y le administre inyecciones, pensaba indiferentemente. Sin embargo, para María, Ana era una presencia encantadora y refrescante. La niña pasaba horas contándole sus historias, mostrándole sus dibujos y compartiendo sus sueños más ingenuos. Ojalá tuviera una mamá como tú, le susurró María a Ana un día, confiando en ella como si fuese una figura maternal. Ana estaba sorprendida por la confesión de la niña. Cariño, pero tú ya tienes a tu madre. Claramente la joven sabía que Alejandra no era su madre biológica, pero, aún así, estaba criando a la pequeña. Ella no me quiere. Los ojos de María se llenaron de lágrimas en un instante. No me presta atención y tampoco quiere a mi papá. Te equivocas, intentó convencer la enfermera a la pequeña. Ana y Javier también se llevaban bien. La joven era tan atenta, juiciosa y tenía unas manos tan suaves y ligeras. Javier no sentía ninguna molestia cuando ella le hacía los distintos procedimientos. También era inteligente. El hombre conversaba a menudo con ella sobre diversos temas, ya que le resultaba interesante que la joven fuera tan culta, conocedora de la economía y la política. ¿Por qué trabajas de enfermera?, se sorprendía él. Tienes una visión tan amplia, tantos conocimientos. Me encanta mi trabajo, contestaba Ana. Me encanta ayudar a la gente. Así que eres un ángel, sonreía Javier. Y parecía cierto. La chica incluso le recordaba a Isabel. ¿Cuánto tiempo había pasado? Javier seguía sintiendo que le costaba. Alejandra nunca había podido sustituir a Isabel ni convertirse en una madre para María, tampoco en una verdadera esposa. Ella tenía su propia vida, tan llena y ocupada que dejó de interesarse por completo en la vida de Javier y se escapaba en secreto para encontrarse con su amante. Hacía poco que había iniciado un amorío con uno de sus socios, Diego. Clara, soy una mujer joven y sana, necesito atención. ¿De qué me sirve mi marido?, conversaba Alejandra con su amiga. No puedo apoyarte en eso, fue Clara la otra mujer, todos los bienes y el negocio son de Javier. ¿Qué pasa si se entera? No se va a enterar, aseguró Alejandra. Tú no le dirás, nadie más lo sabe y Diego y yo lo hemos pensado todo bien, decía con una sonrisa en el rostro. Lo entiendo todo, pero sinceramente estoy harta de Javier, con sus médicos y sus procedimientos. Nada va a cambiar y esa María es una niña tan malcriada y mi suegra siempre está en nuestra casa. Estoy harta de ese maldito inválido. Si muriera, me quedaría con la empresa y la casa, y la niña se la daría a su abuela y viviría con Diego como en un cuento de hadas. Con rapidez, María corrió por delante de su madrastra para llegar primero a la habitación de su padre. Niña molesta, pensó Alejandra con irritación al ver que María siempre parecía estar en medio. Mientras Alejandra se acercaba a la habitación, María aprovechó un momento de distracción para susurrar rápidamente en el oído de su padre. Papá, Alejandra puso algo en el té, por favor, no te lo tomes. Javier, sorprendido por las palabras de su hija, sintió una mezcla de shock y miedo, pero decidió actuar con cautela para verificar la acusación. Justo cuando Alejandra colocaba el té en la mesilla con una sonrisa y se disponía a salir, Javier fingió un movimiento torpe y derramó la taza de té, que se estrelló en el suelo y se hizo añicos. Al escuchar el estruendo, Alejandra se asomó rápidamente por la puerta, encontrándose con el desorden. Llamó a la empleada de limpieza para que se ocupara de los restos del té derramado. Después de ese incidente, Javier, alertado por su hija, comenzó a intercambiar cuidadosamente las tazas de té que Alejandra le preparaba. Sin darse cuenta de la trampa, Alejandra terminó bebiendo de las tazas envenenadas durante los siguientes 3 días. Al tercer día, Alejandra empezó a sentir los efectos del veneno que ella misma había preparado.
Una ambulancia y un coche de policía llegaron a la casa de Javier, alertados por Antonio, un amigo cercano de Javier. Antonio había sido contactado por Javier tan pronto como empezó a sospechar que su esposa intentaba envenenarlo. Los oficiales procedieron a registrar la casa y, durante su inspección, descubrieron el recipiente que contenía el veneno. Recolectaron huellas dactilares del recipiente y los análisis confirmaron que contenía una sustancia letal. Como resultado, Alejandra fue detenida de inmediato. Aunque Javier rápidamente perdió todo interés por lo que sucediera con ella, en otro frente, Ana, buscando ayudar a Javier en su recuperación, encontró en internet a un especialista renombrado en terapias avanzadas. Se puso en contacto con él y lo invitó a evaluar a Javier. En 6 meses, estarás caminando de nuevo, le aseguró el especialista, Víctor, con una sonrisa alentadora. Javier, que llevaba casi 2 años confinado a una cama y escuchando promesas vacías de recuperación, inicialmente dudó. Sin embargo, algo en la manera de ser de Víctor y el apoyo constante de Ana le inspiraron confianza. La pequeña María observaba con preocupación a su padre, deseando más que nada verlo recuperado. Y, tal como Víctor lo prometió, Javier se recuperó 6 meses después. Mi contribución fue mínima, confesó Víctor humildemente durante una de las visitas de seguimiento. El verdadero esfuerzo fue tuyo. Superaste el dolor, la desesperación. Y, por supuesto, el apoyo de tus seres queridos fue crucial. Tras su recuperación, Javier regresó al trabajo y rápidamente resolvió los conflictos y problemas que habían surgido. Meses más tarde, se casó nuevamente. Esta vez, su elección fue la persona que había estado a su lado durante los momentos más difíciles y había demostrado un compromiso real con él y su hija, María. La nueva esposa de Javier no era otra que Ana, quien había ganado el cariño de María y el respeto de la madre de Javier, doña Mariana. A ella le recordaba a Isabel por su bondad y calidez. Ana había estado secretamente enamorada de Javier por mucho tiempo y, aunque pensó que tras su recuperación ya no sería necesaria, se equivocaba. Tanto Javier como María la necesitaban más que nunca. Gracias por ver este video. Espero que compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndose. Un abrazo y hasta el próximo video.